está con nosotros. Se fueron los Katiuska niños. Hull, exacto. Se fueron los niños, nos dejaron acá. Nos abandonaron. A las- Katiuska, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y ustedes, chicas, me imagino que cuidándose mucho en este tiempo de cuarentena, ¿no? Totalmente, Bastante, encerrados, Katiuska. pero bien. Solo llevando la información a los televidentes. Eso es lo importante. Y bueno, y nosotros apoyando en este tema de la cuarentena con ustedes también desde nuestra casa, vamos a tocar un tema de mucha importancia en este momento en el que están todos los niños en casa, porque muchos estudios a nivel internacional están arrojando que hoy por hoy está aumentando todo lo que es el tema de descargas de pornografía infantil y los temas de grooming, porque aprovechando que están todos los menores en casa, que no están en los colegios y que están mayormente conectados a dispositivos electrónicos porque tienen que hacer sus tareas o porque tienen videollamadas con sus profesores, entonces están más propensos a ser víctimas de temas de sextorsiones o chantajes en internet con personas a quienes ellos aceptan como amigos en redes sociales y luego utilizan pues todo el contenido que pueden obtener de nuestros menores en línea para subirlos a páginas de pedófilos y por ende se está viendo un aumento de la pornografía infantil en este periodo en el que estamos en cuarentena. En países como España, Chile y Brasil ya se ve un aumento por el 25% de lo común en lo que es las descargas de pornografía en temas de redes sociales, y lo más importante aquí es que no solamente se está consumiendo contenido de pornografía, sino como les decía, se está aumentando lo que es el tema del grooming, cuando un adulto se hace pasar por un menor, crea un perfil falso en redes sociales o crea un perfil falso de una cuenta en juegos en línea, se hace amigo de un menor y luego pues comienza a solicitarle algún tipo de contenido como videos o fotografías que luego son vendidas a páginas de pornografía. Entonces por eso los padres hoy en día tenemos que estar mucho más pendientes de lo que están haciendo nuestros hijos porque están más conectados a los dispositivos electrónicos haciendo tareas o pasando el tiempo en esta época de cuarentena. Katiuska, y así como lo mencionas, yo creo que en días pasados nos habías comunicado de hecho sobre una plataforma para mantener ese control y vigilancia de los movimientos que hacen nuestros hijos. Yo creo que es importante volver a recalcar parte de ello, porque esta es una función que parte de los padres, que donde no se involucren mucho, pues no van a saber hasta dónde están llegando sus niños, y mucho más en esta cuarentena, pues que hay tiempo para todo, por así decirlo. Así mismo es, mira, cuando nosotros queremos detectar este tipo de situaciones que se están dando en redes sociales con nuestros hijos, lo primero es que los padres debemos estar informados y educar a nuestros hijos en este tema, o sea, saber cuáles son las figuras delictivas que se están dando en internet y de alguna u otra manera exponérselo a nuestros hijos a través de videos. Hay muchos videos en internet que ejemplifican cómo puede ser un niño víctima de estas situaciones, pero aparte de eso nosotros debemos revisar qué hacen nuestros hijos en redes sociales, cuando ellos están conectados ahorita en cuarentena recibiendo clases, que estén en lugares públicos de la casa, o sea, que no estén en sus cuartos cerrados, y sobre todo descargar aplicaciones de control parental, que era de lo que hablaba Sara, para vigilar todo el tráfico que tienen nuestros hijos en internet, o sea, controlar descargas, controlar páginas y contenido no apto para las edades de ellos, para así pues que nuestros hijos durante este periodo tengan un acceso a los dispositivos electrónicos, pero de una manera más segura. Y sobre todo, como el tema de la pornografía y del grooming en internet es un delito, y un delito muy fuerte sancionado en Panamá, si nosotros tenemos algún tipo de situaciones en donde vemos que están tratando de obtener de nuestros menores fotografías para utilizarla en páginas de pornografía infantil, sobre todo denunciarlo, porque imagínense, 6 de cada 10 padres no conocen qué hacen sus hijos en internet. Hay estadísticas que dicen que 7 de cada 10 menores que tienen cuentas en redes sociales aceptan a cualquiera como amigo en sus cuentas de redes sociales sin ser amigos en el mundo físico. Entonces, al final, ahí por una parte de la balanza, los padres desconociendo lo que hacen nuestros hijos en internet. Por la otra parte de la balanza, nuestros hijos haciéndose amigos de personas que no conocen y sin tener ningún tipo de control de nosotros como padres y lo que ellos hacen a través de sus cuentas de redes sociales, entonces son más propensos a caer en situaciones como esta. Por eso, lo primero, como padres, estar informados. Segundo, educar a nuestros hijos de los peligros en internet. Y tercero, descargar aplicaciones de controles parentales para poder monitorear lo que hacen nuestros hijos en redes sociales y en internet. El año pasado, en septiembre,
se desmanteló en Panamá una operación que fue en conjunto con organismos internacionales a través de una denuncia que vino de Brasil, de una red que estaba operando pornografía infantil en Panamá. Y dentro de ellos se detuvieron a más de 10 personas, donde habían profesores, educadores de escuelas primarias y secundarias. Entonces, al final vemos que en Panamá es una realidad este hecho, que es una situación que se viene dando, que en los últimos 5 años el país ha tenido investigaciones por temas de pornografía infantil en menores por como más de 100 casos en los últimos 5 años. Entonces, este tema, y en este periodo de coyuntura en la que estamos en el tema de la cuarentena, es muy importante que pongamos nosotros como padres nuestro granito de arena para educar a nuestros hijos y para controlar lo que ellos hacen y que ellos no sean víctimas de ese tipo de situaciones en redes sociales. Katiuska, aparte de vigilar a nuestros niños, como tú lo dices, yo creo más en la base de que hay que crear una confianza de padres e hijos, de que ellos nos puedan pues contar cositas. Por ejemplo, a mí no me gustaba mucho que mi mamá me vigilara las cosas, pero ella creó un vínculo muy fuerte conmigo, que yo le contaba, por ejemplo, mami, hoy me habló fulanito de tal, y mi mamá, ah, sí, pero ¿y quién es? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y dónde lo conoces? Y así poco a poco se van ganando la confianza de sus hijos. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si yo encuentro que hay alguien o detecto a alguien raro que está tratando de vincularse con mi hijo, que le está pidiendo cosas indebidas? O sea, ¿cuál es el proceso yo como padre para, bueno, primero que lo puedo bloquear, pero qué pasa si mi hijo ya le manda alguna foto o algún video? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, es importante las dos cosas de las que hablas. Lo primero, crear un vínculo de confianza con nuestros hijos para que ellos sientan la libertad de contarnos estas cosas. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando ellos son víctimas de estas situaciones en internet es porque no tienen un vínculo de confianza con sus padres. Correcto. Porque son menores que son retraídos o que no tienen muchas amistades y entonces crean ese vínculo de intimidad con una persona que desconocen en redes sociales. Entonces, si al final nosotros como padres sí tenemos un vínculo de comunicación con ellos, vamos a tener la certeza que en el momento en que ellos se sientan acosados en internet o que alguien le está pidiendo algo indebido, entonces ellos van a poder decirnos a nosotros. Exacto. Y en ese momento nosotros como padres entonces tomar acciones. La primera acción es no destruir la prueba. Los padres lo que hacemos es que a veces eliminamos el perfil, bloqueamos a la persona, como tú dices exactamente, y nosotros debemos tener esas pruebas para que el Ministerio Público pueda entablar una investigación y abrir un proceso en ese caso. Hay dos áreas. Hay el área administrativa que podemos llevar a través de las mismas cuentas o las empresas de redes sociales en donde nosotros hacemos una denuncia de esta cuenta, donde se está dando algún tipo de pornografía infantil y la misma red social hace baja de esta cuenta. A nivel internacional existe un organismo que trabaja en conjunto con el Homeland de los Estados Unidos, con las empresas de internet y con varios policías de ciberdelincuencia en distintos países, en donde ellos a través de una plataforma con algoritmo de Big Data hacen un tipo de monitoreo a todos los contenidos que se traspasan a través de redes sociales y levantan alertas en situaciones donde se pueden dar temas de pornografía infantil y hay comunicación internacional. Te digo esto ¿por qué? Porque muchas veces quien es amigo de nuestro hijo y nos está solicitando cosas no es alguien que reside en Panamá y por ende la IP de donde está saliendo ese tipo de información o a donde están nuestros hijos enviando este contenido no está en Panamá. Entonces es importante que cuando nosotros presentemos la denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público pueda tener un tipo de vínculo o de asistencia internacional con el país en donde se reconozca que está la IP de la persona que está haciendo el tema de pornografía infantil para que haya entonces una efectiva acción judicial y pueda abrirse un proceso por asistencia internacional, porque generalmente es lo que pasa, es lo que opera, que no son personas dentro del mismo país los que le solicitan este tipo de contenido a nuestros hijos. Entonces, por eso es importante lo que te decía, de no borrar la evidencia, de poner inmediatamente la denuncia, de ir al Ministerio Público y poner la denuncia correspondiente. Entonces, ellos van a iniciar las investigaciones para verificar si a través del rastreo de peritaje informático la cuenta donde se está haciendo esto es en Panamá, con una IP en Panamá, o es a través de una cuenta con una IP internacional, para que entonces a través de las asistencias internacionales pueda darse con el autor de estos delitos. Las herramientas tecnológicas hay, las herramientas legales existen, los padres lo que tenemos que hacer es educarnos en poder detectar estas situaciones y sobre todo poner las denuncias a tiempo.
Katiuska, yo creo que ahí entra, como bien lo mencionas, la parte de que el padre de familia o el adulto mayor pues sí debe estudiar y educarse, como tú dices, pero específicamente de lo que es el área digital, porque muchas veces pasa que no se logra descubrir ese tipo de problema precisamente por desconocimiento y ni siquiera poder tener el acceso más fácil a esa información. O sea, que aparte de la comunicación que vas a tener con tu hijo y la confianza, Tener las herramientas. pues educarte muchísimo en el tema del área digital, informarte, buscar la información, guardar las pruebas y poner la denuncia, que yo creo que a veces por temor se deja de hacer y empezamos en el modo bloqueo y ir eliminando todo. Sin embargo, recopilar la información es más importante. ¿Qué otro consejito fundamental nos podrías decir pues para este proceso que es bastante delicado y que muchas personas no hacen esa denuncia precisamente por el qué daño le puede causar la otra persona con la información que tiene, ya que se ha vuelto muy vulnerable? Katiuska, otra cosita es que, Sara, tú bien lo mencionaste de que hay que tener, como que tener los ojitos abiertos para poder detectar esto, porque también pasa, Katiuska, me imagino que tú lo has visto, y es que nuestros niños dicen las cosas y uno como padre piensa que, ay, que es cualquier cosa, que no importa, importante. ajá, bueno, no sé, él habla con fulanito de tal, y en verdad puede estar en peligro, sino que nosotros, pues, los padres no se dan cuenta de las cosas. Entonces, ese es otro factor también importante que los adultos tenemos que estar pendientes de las cosas que hacen nuestros hijos. Así mismo es, mira, como decían ambas, el tema de informarnos y educarnos los padres es lo principal, porque si nosotros no sabemos cómo detectar estos peligros, entonces no vamos a saber cómo actuar o cuáles son los procedimientos a seguir. En investigaciones que han hecho psicólogos y abogados en este tema, se determina que muchas de las personas que están en estas situaciones de pedofilia son personas que tienen algún tipo de relación con menores, es decir, o son educadores, o son médicos, pediatras, o sea, que tienen algún tipo de acceso a menores y por ende tienen la logística y tienen la labia y el contenido para hablarle a los niños, para llegar a los niños y para crear confianza en ellos. Y por eso es que yo digo que es muy importante este tema en este momento, porque, por ejemplo, los padres cuando estamos en un periodo regular sabemos que nuestros hijos están X hora de tiempo en el colegio y por ende no van a ser víctimas de situaciones como esta porque no van a estar conectados a dispositivos electrónicos. Claro. Y luego cuando salen del colegio o tienen alguna rutina deportiva o alguna rutina de hacer alguna otra actividad extracurricular en casa, y como padres nos sentimos un poco tranquilos porque el tema del monitoreo en lo que ellos hagan en redes sociales sería dentro de un periodo de tiempo corto. Pero ahora, como estamos en este periodo tan extenso de cuarentena, en donde está todo el mundo en casa, pero los papás trabajando desde teletrabajo, los hijos haciendo tareas desde sus clases virtuales, entonces ellos son más propensos a situaciones como esta. Y los padres, entendiendo que están nuestros hijos bajo un esquema seguro porque están en una plataforma virtual del colegio, no van a tener ningún tipo de problemas, entonces no los vigilamos a ellos en ese momento. Y hoy por hoy se están dando muchas denuncias porque hay plataformas de colegio que han sido hackeadas y se le ha presentado a los estudiantes algún tipo de contenido o material pornográfico en este tipo de plataforma. O eventualmente puede existir algún tipo de profesores que caen en estas situaciones o que ya son tendientes en estas situaciones de tema de pedofilia y abuso a los menores, entonces utilizan esta herramienta que tienen hoy por hoy para decirle al menor, bueno, si tú quieres, yo te refuerzo clases un poco más, y crean otro vínculo independiente con el menor y de repente el hijo te dice, no, yo estoy reforzando clases y estoy hablando con mi profesor. Y al final lo que se está dando es que puede que el profesor esté creando un mayor vínculo afectivo con el menor para luego entonces crear un tipo de chantaje sexual, pedirle fotografías o pedirle otro tipo de contenido para ellos intercambiarlo en sus cuentas de pedófilos y en sus páginas que ven temas de pornografía infantil. Entonces, al final, este es un tema muy sensitivo, es un tema porque, como ustedes dicen, lleva varias aristas. El desconocimiento de los padres por un lado, el tiempo en el que nos encontramos por el otro, las herramientas tecnológicas con las que cuentan no solamente los delincuentes, sino ahora el acceso que tienen nuestros hijos por mayor tiempo para ser vulnerables en esta época ante estas situaciones. Y por eso tenemos hoy por hoy los padres que ponernos más a tono con informarnos y educarnos ante estas situaciones para nosotros poder ser entes replicadores en nuestros hijos y decirle, mira, si no conoces a esta persona, no la aceptes en tus redes sociales. Exacto. Si es un profesor tuyo, pero te está pidiendo otras cosas
que no tienen nada que ver con el colegio, comunícalo, háblalo conmigo y así pues es que podemos entablar este monitoreo donde nosotros podemos detectar que nuestros hijos puedan o no ser víctimas de unas situaciones de pornografía infantil a través de las redes. Buenísimo, Katiuska, Perfecto. de verdad que gracias por habernos informado en esta mañana sobre un tema bastante sensible, como lo has mencionado, y sobre todo instruirnos qué medidas tomar, ¿no? Y por dónde empezar a tomar la acción para evitar este tipo de situaciones que al final pues traen delicadas consecuencias. Mil gracias. Gracias, Katiuska, cuídate Katiuska. mucho. Gracias a ustedes, un saludo y saludo a todos los televidentes y apliquemos todas estas cosas para que efectivamente nuestros hijos estén seguros en casa. Como Claro no, que sí, cuídate. Katiuska. Feliz Gracias. tarde.